y gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros. Una semana más, un miércoles más de estas charlas entre amigos, hablando de temas como protección civil, gestión integral de riesgos, un poco de algo de prehospitalario y también hemos platicado de rescate, de algunos temas interesantes pues, para esta contingencia. Llevamos 2 meses haciendo este tipo de pláticas. Hemos tenido muchos invitados, amigos que afortunadamente han decidido apoyarnos en este proyecto. La suma de esfuerzos ha sido pues el grupo original de Alerta Temprana, que les mando unos saludos a todos, a ver si se pueden conectar. Arturo Conde, Lilian, Rafa Rivera, nuestro querido amigo José Arturo, y el que ya está conectado, Eric Herschel, y una servidora, Marisol Aguilar Galloso. Bueno, ¿y por qué surge Alerta Temprana? ¿De dónde surge Alerta Temprana? Alerta Temprana nació como un proyecto de una charla entre amigos para hablar entre iguales, para hablar el lenguaje común, que era la recomendación que nos daba la ONU para poder dirigirnos a la sociedad. ¿Cuántas veces tenemos dudas de un tema? ¿Y por qué no preguntarle al especialista que me puede explicar en lenguaje coloquial lo que yo deseo entender de ciertos temas? Así se han venido dando estas charlas y ahora con estos webinars para no perder la práctica de estar reactivando nuestro cerebro en casa con esta cuarentena. Y como si no tuviéramos mucho que estudiar y trabajar, pues aquí estamos haciendo estas charlas, ¿verdad, Eric? Combinando con las clases, pues dirigiendo un poquito de conocimiento a todos. Voy a empezar presentando a nuestros invitados del día de hoy. Y voy a empezar por el maestro Iván José Cervantes Ortega. Voy a ser breve con sus currículums para que Paco, si quiere ampliarlos, lo pueda hacer. Bueno, cuenta con la maestría en gestión integral de riesgos de desastres, con una investigación en el modelo para identificación de la vulnerabilidad en la estructura física educativa de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría en ciencias y artes para el diseño, en el área de investigación y gestión territorial, con la investigación Cambios en el suelo de conservación del desierto de los Leones y los poblados rurales de 1970 al 2000. Algunas otras especialidades como técnico y especialista en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, asignado a la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU. Ha sido director operativo de la zona noreste de la República Mexicana para los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y en la Comisión Nacional de Vivienda. Y también ha sido subgerente de diagnóstico y gestión para la infraestructura de nivel secundaria en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro Iván. Como ponente el día de hoy. También contamos con el maestro Carlos Eduardo Arriaga Telles. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del 2009 a la fecha. Es licenciado en Planeación Territorial por la Universidad Autónoma de Plantel Xochimilco, maestro en Investigación y Gestión Territorial, y candidato a doctor en Investigación y Gestión Territorial también por la misma universidad. Es diplomado en Elaboración de Programas Internos de Protección Civil por la ENAPROC, en el campus de Chiapas. Diplomado en Consultoría Ambiental y curso de posgrado en Ordenamiento Territorial por el Instituto de Planeación Física en Cuba. También técnico básico en Gestión Integral de Riesgos por el CENAPRED. Hola a todos. Bienvenido también como ponente este miércoles. No, muchísimas gracias por la invitación. Y por último, y quien nos va a estar apoyando con la moderación de esta sesión en la modalidad de debate, es profesional en gestión integral de riesgos y protección civil, José Francisco Arreguín Hoyos. Su experiencia laboral ha trabajado en la CONAVI como jefe de unidad departamental de análisis de estrategias de mitigación y resiliencia.
en el Instituto Continuum como docente de la licenciatura en Protección Civil, la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía de Iztapalapa, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil y jefe de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación. Algunos otros de sus experiencias laborales en Schneider Electrónica de México, ¿sí se pronuncia así, Paco? Schneider. Schneider. Mi inglés no es muy bueno. Y en Volkswagen y Volvo porque cuenta con la ingeniería, es ingeniero mecánico por la Universidad de Campus Atizapán. Diplomado en calidad Six Sigma, seminario de administración de negocios y cuenta con la diplomado en gestión integral de riesgos de desastres y cuenta con la maestría en protección civil y gestión de emergencias por la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación y la maestría en gestión integral de riesgos de desastres de la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Técnico básico en gestión integral de riesgos de desastres y diplomado en gestión integral de riesgos. Pues bueno, amigos, como se podrán dar cuenta por su currículum, pues esta tarde contamos con 3 especialistas en la gestión integral de riesgos y creo que nos llevaremos muy buena información y creo que a todos los participantes, si tenemos dudas, preguntas, pues no dudemos en participar y aprovechar de este trío de conocedores y expertos en el tema. Bienvenidos. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Paco, pues el foro es suyo. Gracias por la invitación. La palabra, Paco. Claro, gracias, Mari. Pues bueno, primeramente quiero saludar a todos los que estamos aquí. Rafa, muchas gracias por acompañarnos un momento. Sé que tu agenda está un poquito apretada y gracias a todos los demás que nos acompañan. Primeramente, el tema como tal es el sistema de alertamiento temprano. Y qué mejor que poder de alguna manera, primeramente, explicar qué es el sistema de alertamiento temprano. Como tal, bueno, traigo una pequeña presentación. Espero que de alguna manera nos pueda servir un poquito más para entender esta parte. Si por alguna situación no se llega a ver o algo, les agradecería muchísimo que me pudieran avisar nada más. Entonces, ¿qué es el sistema de alerta temprana? Bajo las Naciones Unidas se establece un Paco, puente. antes de iniciar, no sé hasta qué punto se... Sí, Iván, te escucho. Gracias. Iván, no, se perdió la comunicación. Bueno, le estaba explicando que ¿qué es un sistema de alerta temprano? Bajo las Naciones Unidas establecen un puente que abarca el monitoreo de los fenómenos perturbadores hacia una reacción unificada, coordinada, colaborativa entre las autoridades y la comunidad. ¿Qué es lo que hace? Establece un modelo a seguir con el fin de salvaguardar la vida y la propiedad. La comunicación de los riesgos y alertas deben estar orientadas a la población de una manera comprensible, oportuna y fiable. Los mensajes de avisos y alertas, que de alguna manera... Sí. Deben estar generados por los gobiernos en sus diferentes estratos, estratégico, táctico y operativo, así como en la comunidad científica y tecnológica que monitorea y pronostica los fenómenos perturbadores. Deben atender los requerimientos orientados a la población. Es importante considerar el protocolo de alerta común, construyendo a su vez métodos y modelos que permitan una evaluación en la zona a trabajar. Esto es a nivel internacional, pero ¿qué pasa a nivel nacional? ¿Cómo funciona realmente? Tenemos nosotros un Centro Nacional de Prevención de Desastres donde maneja 4 componentes. Uno es el conocimiento y la identificación del mismo riesgo. Saber cuáles son los riesgos que realmente nos atañen en nuestra localidad, ¿sí? Ya sea en nuestra zona de trabajo, en nuestra zona de vivienda o la zona que de alguna manera contamos realmente o vamos visitando constantemente. La siguiente, ¿cuál es? Es medir y monitorear el mismo fenómeno perturbador que nos pueda atañir.
Ese de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ir viendo cada cuándo puede ir funcionando. Cada cuándo de alguna manera tenemos temporada de lluvias, como en este caso. O en la Ciudad de México, cada cuándo vamos teniendo ciertos ciclos de sismos. Después tenemos que hacer una difusión de las alertas públicas, información clara y precisa. ¿Qué debe de hacer cada uno de nosotros? Tenemos operadores de nivel local, de nivel estatal y de nivel nacional. ¿Qué hace cada uno de ellos? Además, tenemos algunos amigos que son grupos voluntarios y que nos pueden apoyar y nos pueden asistir en caso de una necesidad. Y al final tenemos que tener planes de respuesta o una estrategia de contingencia para saber qué tenemos que hacer ante un impacto. Si ya sufrimos, por ejemplo, en el sismo del 2017, ¿qué hicimos para generar una respuesta inmediata? ¿Qué es lo que realmente cuenta en México? Tenemos un servicio sismológico nacional, ¿sí?, donde nos puede avisar con un determinado tiempo cuándo de alguna manera vamos a tener un sismo. ¿Cuándo funciona en este tipo de sismos? El sistema de alertamiento sísmico nos puede avisar con segundos de anticipación, dependiendo de la zona donde de alguna manera se genera el sismo. En esto, bueno, pues ya tenemos vacinas por toda la Ciudad de México y algunos otros estados que también ya están funcionando en ese sistema. También que tenemos el monitoreo del volcán Popocatépetl, que nos va diciendo y tenemos de alguna manera un alertamiento como un semáforo. Eso es por las zonas que puedan ocurrir ciertos daños, tanto por alguna explosión como por alguna exhalación que pudiera generar. Tenemos también un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Esos nos van avisando constantemente cuando se van acercando al país, en qué zonas van impactando y cómo van impactando. La ventaja de esto es de que podemos avisar con 72 horas de anticipación, que es un tiempo suficiente para poder de alguna manera tomar medidas preventivas. Tenemos un sistema nacional de alertas tsunamis. Afortunadamente no hemos padecido un tsunami como los que padece Japón, pero de alguna manera sí funciona este sistema, ¿no? Nos avisa en qué momento de alguna manera viene algún tsunami. Posteriormente tenemos también un sistema de alerta temprana para incendios de México. Y tenemos también un servicio meteorológico nacional, donde nos va avisando y nos va pronosticando cuándo de alguna manera puede ocurrir una lluvia completamente grande. Ya una vez que nosotros sabemos, de alguna manera tenemos clara nuestra forma de cómo vamos actuando, me gustaría que Carlos nos pudiera de alguna manera aclarar un poquito el contexto histórico de todos los alertamientos que ha trabajado en este país. Carlos, ¿me podrías acompañar? Claro que sí, Paco, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mira, en principio lo que tenemos que entender es que el planteamiento de la existencia de un sistema de alertamiento temprano busca lo mismo que busca toda la organización de protección civil, llámese protección civil, o llámese guardia civil, como lo tengas expresado en tu territorio, ¿no? Y lo que buscamos, y lo que deberíamos de buscar todos, es minimizar el impacto en muertes, salvar más vidas, la clásica, humanos, bienes, medio ambiente. En esos tres aspectos es en los que gira todo el actuar y todo el accionar y toda la responsabilidad de protección civil. Y estas cuestiones las tenemos muy claramente y se tienen muy claramente, no de ahora. Esto es de antaño. Las comunidades, históricamente, más bien por autoorganización, tienen un sistema de alerta temprano que funciona perfectamente. Y es a lo que tendríamos que poner énfasis, que es uno de los planteamientos internacionales más avanzados, recurrir a el conocimiento empírico. Si tú vas ¿dónde quieres que te diga?
a una zona boscosa, las personas de ahí conocen perfectamente cuando hay un riesgo de deslave, cuando hay un riesgo de tormenta, cuando te empiezan a decir, ¿sabes qué? La barranca está rugiendo, no tarda más de 15 minutos en que baja, le llaman el burro del agua. Y tú te quedas ahí, y no sé si sea un burro, pero lo que baja es una corriente que te arrastra, seas burro o seas inteligente. Eso las comunidades las tienen perfectamente claras. En el campo hay un sistema para informarnos respecto a los incendios forestales. Y esto está basado en la construcción de un lenguaje, de un vocabulario. Y ese vocabulario y este lenguaje lo tienen estructurados a partir de chiflidos, a partir de gritos, a partir de señales, a partir de construir o encender una antorcha para decir, aquí hay una bronca, ¿no? Este tipo de cosas es a donde nosotros tendríamos que regresar para observar cómo se está haciendo. Si tú estás en una playa, las personas, los residentes de la zona costera, te dicen perfectamente, sin necesidad de instrumento alguno, ¿sabes qué? Aléjate de la playa, porque vienen olas muy elevadas, y a de ti, cuando haces caso, o sea, no les haces caso porque las olas te revuelcan. Entonces, este sistema de alertamiento temprano es un ejercicio que las comunidades, que la población ha llevado históricamente, porque como yo suelo decirles, cuando hablamos de protección civil, que de repente, y luego hablamos de gestión integral de riesgos, suena un concepto muy rimbombante, y entonces empezamos a pensar que es extremadamente tecnificado, extremadamente de la ciencia, extremadamente de los especialistas, ¿sí? Pero no. Una de la naturaleza del ser humano es protegerse. Y para eso se han inventado estos sistemas de alerta temprana. Los modelos más avanzados son los que citas tú, ¿no? El Sismológico Nacional, el CIAT, que en la medida en la que empezamos a complementarlos con los conocimientos de la sociedad, logramos, otra vez quiero regresar a este punto, el CIAT, los sistemas de alertamiento temprano funcionan únicamente si existe un vocabulario, si existe un lenguaje mediante el cual se pueda transmitir, pero que la sociedad podamos entender. Y esto es lo que las comunidades nos deberían de enseñar, o nosotros deberíamos de aprender. No sé si... Gracias, Carlos. Mira, en ese sentido, Paco, buenas tardes a todos. Tocó un tema muy importante, Carlos. ¿Qué es en sí en este caso lo que estamos valorando como sistema de alertamiento temprano? Básicamente es la información que tenemos en el territorio, cómo la podemos abstraer y cómo esos mecanismos que actualmente en el territorio se presentan, cómo la población, cómo las personas asimilan esta información para poder salvaguardar su integridad. Es importante porque entonces aquí tenemos un enfoque muy claro donde debemos tomar atención a la información. Y esa información, lo que no ocurre comúnmente es abstraerla, sistematizarla y poderla hacer útil, ¿no? Para ello, ¿qué se requiere? Bueno, sí se requiere una serie de instrumentos como cuáles, sistemas de información geográfica, una serie de elementos que nos permiten poder hablar de cómo esa información puede ser útil y la podemos aprovechar. Un ejemplo muy claro fue el que planteaste, ¿no? El tema de, ante un riesgo geológico, en particular sismos. En este caso concreto, no es de hoy, tenemos históricamente una serie de afectaciones por este fenómeno perturbador que nos ha pegado de manera muy clara en la Ciudad de México. La Ciudad de México la tenemos ubicada como una cuenca, ubicada en una cuenca endorreica, no debemos de perder de vista esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque en función de eso sabemos cuál es la característica del territorio en el cual estamos ubicados. En este caso, sabemos perfectamente bien, porque a través de un instrumento que se llama Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hay una zonificación de carácter sísmico. ¿Y esto para qué es importante? Es importante para conocer la condición del suelo y en dónde podemos encontrarnos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. ¿A partir de qué? A partir de esta zonificación. Si nosotros distinguimos esto, tenemos un paso adelante, ¿no?
esa es parte de la información que se requiere y que se puede implementar también se puede complementar con el tema de los alertamientos tempranos. Ha funcionado así, funciona así. Sabemos cuáles son las viviendas que se ubican en las zonas suelo lacustre, dónde están las viviendas que se ubican en la periferia, que es la parte de lomas, y tenemos el otro elemento que es la interfase. Ahí sabemos, como en el último sismo que ocurrió, que es donde nos generó mayores afectaciones. Ahora, esto, ¿en qué sentido nos sirve? ¿En qué sentido nos representa utilidad para un sistema de alertamiento? Bueno, sencillamente sabemos que en esos territorios, dependiendo la ubicación en la que te encuentres, vas a tener una mayor o menor vulnerabilidad y riesgo. Es decir, en el centro de la ciudad es suelo lacustre, evidentemente tenemos una condición desfavorable en contraste con lo que sería la zona de lomas, ¿no? Si a esto le sumamos la condición de las viviendas o de los inmuebles o de las edificaciones, en donde te puedes encontrar viviendas muy antiguas, donde adicionalmente no han tenido mantenimiento, y en donde si ocurre un sismo, sabemos que esos lugares son los más vulnerables ante un fenómeno de este tipo. Por tanto, esta información nos puede ser útil ¿para qué? Para que podamos empezar a construir nosotros modelos de qué debemos de hacer y cómo debemos de hacer las cosas. A partir de esto, generamos protocolos y de muy buena forma o mala, por así decirlo, sabemos que hay una serie de procesos que debemos de hacer, de implementar una vez que ocurre el alertamiento. Suena la alerta sísmica, tenemos algunos segundos, tal vez si nos va bien, minutos, donde podemos salir y resguardarnos, ¿no? Eso es algo que no teníamos antes. Antes llegaban los sismos y donde nos tocara, ¿eh? Y si no teníamos una conciencia de esta condición, nos encontramos en una condición vulnerable. Ahora tenemos unos segundos, por tanto, esos segundos son vitales. Son vitales en la medida en la que los podamos utilizar, apropiar y emplear de manera eficiente. ¿A través de qué? De otro tipo de instrumentos que se complementan, como cuáles, como los mismos programas internos de protección civil de cada una de las edificaciones, bueno, en este caso de las instituciones, de las edificaciones en donde se ubiquen. Hay que generar estos programas, ¿no? Hay un modelo que tal vez puede ser cuestionable, es tu plan familiar de protección civil. Exploremos ese tipo de instrumentos que de alguna manera a nivel unidad mínima, ya sea la persona, la familia, si los tenemos concientizados y los sabemos utilizar, nos permite poder tener un paso adelante ante una condición de este tipo. No es el único tipo de alertamiento que tenemos. Mencionaste también el tema de volcán. Tal vez volcán poco no nos llega a afectar a nosotros, pero este tipo de modelos debemos empezar a conocerlos, a modelarlos y saber qué hacer en aquellas comunidades donde sabemos que sí puede generarse alguna afectación directa. Comentó Carlos, la época de lluvias, ¿no? Sabemos que con las lluvias existen momentos en los que el agua, por su escurrimiento y por su propia naturaleza, y a partir de un proceso donde se ha dado un crecimiento desordenado de la Ciudad de México, hay zonas muy vulnerables, en riesgo, como barrancas, en donde hay viviendas desplantadas en zonas donde no se tienen las condiciones apropiadas. Bueno, esto, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué se debe de hacer ahí? Creo que un ejemplo muy claro es el que tú puedes explicar aquí, en este caso, Paco. ¿Por qué? Porque creo que implementaste un instrumento en el caso de Iztapalapa, un instrumento donde a partir de un periodo de lluvias, que sabemos que es un fenómeno cíclico, pues bueno, nos puede llegar a afectar, y generaste ahí un esquema donde podías atender la contingencia y de alguna forma alertar a la gente ante una situación de este tipo. La Ciudad de México es un lugar que evidentemente tiene esa condición. Tenemos muchas zonas similares donde la condición que tenemos en la zona periférica por la misma cuenca, existe esa debilidad que sería un riesgo para la gente que ahí habita. No sé si puedas platicarnos un poco más de esto, Paco. Claro que sí, ¿cómo estamos, Iván? Oye, fíjate que en esa parte traigo una presentación ahorita que estabas comentando, donde viene precisamente esa situación, ¿no? ¿Qué hizo en ese momento la alcaldía de Iztapalapa en la administración anterior? Nosotros de alguna manera lo que más impactaba era el fenómeno hidrometeorológico.
Entonces, sobre ese impacto como tal, ¿sí? Lo que buscábamos era ver qué realmente necesitábamos. Nos apoyábamos de varias páginas de internet, páginas que de alguna manera son tanto nacionales como internacionales, que nos pudieran ir avisando con un tiempo determinado qué fenómenos iban a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Es un poquito complejo saber desde que viene, de alguna manera, ¿sí? Lo que son las tormentas o los huracanes y qué tanto nos iba a impactar en la zona. Sabemos que la Ciudad de México, si lo vemos a nivel macro, pues bueno, pues es muy pequeña y todavía más pequeño, pues un solo gobierno local, que sería en este caso Iztapalapa. ¿Cómo saber si realmente le iba a pegar o no directamente en el lugar? Entonces, íbamos de alguna manera generando un semáforo. El semáforo como tal iba avisando o alertando la probabilidad de lluvias que pudiera ocurrir en la zona. Desde 12 horas antes, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, íbamos viendo cómo iban acercando, entonces íbamos avisando 3 horas antes. Hay una posibilidad muy grande de que pudiera llover, entonces les recomendamos colocar barreras y avisar a los vecinos y resguardarse. Ya una vez que estamos viendo que sí realmente se está acercando, entonces con una hora de anticipación ya les informamos que deben de guardar los documentos en bolsas de plástico, ¿sí? Y subir las cosas de valor para que no se les inunde. 10 minutos antes, bueno, generábamos una alerta naranja donde sabíamos que ya estábamos impactados en la zona y de alguna manera empezábamos a activar todos los protocolos donde, bueno, pues estábamos de alguna manera enlazados con el gobierno local, con el gobierno estatal y si fuera necesario, bueno, pues el gobierno nacional. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos atender a la población directamente. No esperarnos hasta el momento y ver cuántas casas se iban a inundar, sino tratar de prever y predecir realmente la situación. Que es importante de alguna manera, por eso el generar un sistema de alerta temprana, donde nos pueda decir cuándo puede ocurrir, cómo puede ocurrir y qué tanto de alguna manera va a impactar y cómo de alguna forma tengo que entrar. ¿Sí? Desde entrar de manera previa para informar a la población de la situación y entrar de manera oportuna durante la situación o la emergencia y posterior a ella. En esta parte. Digo, no sé si más o menos queda un poquito claro. Y hay una pregunta que está en el foro donde están preguntando cuántos gobiernos locales y estatales cuentan con un sistema de alerta temprana. Es una pregunta bastante compleja porque, bueno, el dato como tal, pues tendríamos que preguntarle a cada uno de ellos quién lo está manejando y cómo lo está manejando. Sabemos que, bueno, existen formatos y existe información de cómo desarrollar un sistema de alerta temprana, pero ya el que lo implemente, bueno, tienes que hacer un estudio complejo, un análisis de la situación, ¿sí? Y cómo de alguna manera lo vas a llevar a cabo. No es lo mismo la Ciudad de México que comunidades como Chiapas, que son de alguna manera muy aisladas y que en el caso de ellos lo que están manejando son radios de frecuencia para poder avisarse unas a otras las comunidades, porque no hay comunicaciones y no existen la red de comunicaciones como las que tiene la Ciudad de México. Entonces, aquí depende de todos ellos para poder de alguna manera abordar este tema. No sé si Carlos o alguien del panel también quisiera abordar un poquito más. Mira, en ese sentido es lo que yo decía hace rato, pero quiero empezar por esta situación. En realidad, lo que tenemos que empezar a ver es que si el sistema de alerta temprana, lo que tratamos de hacer es proteger vidas, entonces lo que tendríamos que tener perfectamente claro cuáles son los peligros que nos están que nos atañen, que nos afectan, y eso tiene que ver pues con una percepción local, ¿sí? O sea, cada quien en su entorno conoce cuál es la problemática y en la medida de lo posible, las comunidades lo conocemos. Decía Iván hace rato respecto a este programa de protección civil familiar, ¿sí? Para mí, la planeación, siempre se los digo a mis alumnos, para mí la planeación es la construcción de un rompecabezas. Un rompecabezas que intenta ser macro,
pero que tiene la función de que cada una de las piezas micro tienen que embonar perfectamente y tener la correspondencia con el resto para que formes el paisaje. Porque si la pones de manera distinta, entonces no funciona para nada. ¿Sí? Eso es la planeación y eso es lo que tenemos que hacer. Un sistema de alerta temprano desde nuestra casa y está basado en el vocabulario, en el lenguaje. De nada sirve que yo construya en la mente una idea de que cuando haya truenos, lo que tenemos que hacer toda la familia es resguardarnos en un cuarto sin yo y mi familia no conocemos ese código. Entonces, a la hora de que yo lo instrumente, a la hora de que yo lo grite, pensemos que ya yo tengo bien elaborado mi protocolo y doy la información, pues como decía el gato de Alicia, pues van a correr para allá. Cada quien va a correr para allá, entonces tenemos que tener perfectamente, y eso es en lo que consiste un sistema de alertamiento temprano. Una, conocer los peligros y luego ver cómo esos peligros se están materializando con los riesgos en la medida en la que se conjuntan con la existencia de población, con la existencia de infraestructura y con la existencia de vulnerabilidades en ellas, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta no solamente para identificarlos, hay que analizarlos, hay que esquematizarlos y hay que llegar a un proceso de cómo podemos atendernos. Esa parte, en definitiva, sí corresponde a los gobiernos, corresponde a los técnicos, corresponde a los especialistas. Después de ahí hay que construir un protocolo y hay que construir el vocabulario, cómo lo vamos a informar. Como dices tú, Paco, les dijimos, se va a hacer esto en azul, esto en verde, esto en naranja y esto en rojo. Fíjate, el SEAT, ese sí lo tiene perfectamente claro, este vocabulario, estos momentos, y él lo tiene en 5 momentos, ¿sí? En 5 momentos, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Eso es una de las cuestiones que en algún momento platicábamos y que yo te decía. A veces parece que queremos encontrar el hilo negro, y ¿por qué no? La tendencia, y eso lo están marcando los organismos internacionales. Tenemos que homologar. Si ya existe un lenguaje que nos está funcionando en algún lado. Ahora, esto con el SEAT, explorémoslo y extrapolémoslo a todos los ámbitos para que esa información macro que viene la podamos poner micro en mi casa, en mi empresa, en mi escuela, en mi comunidad, en mi colonia. Ajá. De nada sirve que yo tenga una forma, un sistema de alertamiento temprano. Otra vez, la tendencia, o sea, la lógica de esto o la verdad de esto es que podamos salvar. Si tú recuerdas, la tendencia del sistema de alertamiento temprano tiene que ver con estas conferencias mundiales sobre la reducción de riesgos, ¿sí? Que a partir del 2005, en el marco de IOGO, lo que se establece, ¿sabes qué? No sé qué está pasando. La década anterior, que todos nos dedicamos a investigar sobre los riesgos, sobre los peligros, sobre cómo se construyen los riesgos, de todos modos, el día de hoy, empezando el siglo XX, está aumentando el número de muertos y está aumentando el monto que implica que un riesgo se materialice. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducir el número de muertos, es reducir el número de afectados, es reducir el monto, el dinero, la cantidad de dólares que gastamos para reparar. ¿Qué podemos hacer? Pues anticípate. Y una forma de anticipación es los sistemas de alertamiento temprano. Y más adelante, ya en el marco de Sendai, lo dicen con toda claridad. Yo decía al principio, voy a regresar aquí al final. La mejor forma que tenemos para hacerlo es trabajemos especialistas en conjunto con la comunidad. Porque quien va a salir afectado al final es la comunidad. Yo les digo en los procesos de planeación, a lo mejor yo llego, te hago un análisis, te hago una propuesta, la implemento. Pero al final de cuentas, ¿qué crees? Cuando el día de mañana yo me voy a ir a vivir otra vez a mi casa y el que se va a quedar aquí eres tú.
y el que se va a quedar aquí, y el que conoce aquí cuáles son las afectaciones claras, dependiendo del tipo de peligros naturales, antrópicos o socionaturales, eres tú. Tenemos la obligación de trabajar en conjunto. El marco de Sendai lo establece. Una de las 3 vías primordiales es el trabajo con comunidades directamente. Muchísimas gracias, Carlos. Hay una pregunta que nos está haciendo Martín que sí me gustaría abordarla. Ahí, Carlos. Tenemos ahorita una pregunta, Iván, que me gustaría que me ayudaras. ¿Cuál es la opinión sobre la socialización del sistema de alertamiento temprano para poder generar los protocolos de acción correspondiente, de acuerdo a la eventualidad que se presente? Yo ya lo uniría y te lo pondría un poquito más complicado en el crecimiento sociodemográfico, Iván. No sé si me puedas ayudar en ese tema. Aquí el tema va muy relacionado con el tema que tocó Carlos. Yo parto de la idea y me fundamento en el tema de la planeación. La planeación toma en cuenta elementos históricos, procesos históricos, los antecedentes. Esta información que es de los antecedentes se refleja mucho. Es la expresión viva del territorio, es decir, cómo lo ocupas y cómo te desenvuelves sobre el territorio. A partir de ese tipo de conocimiento, esta información es la que te va a permitir construir aquellos escenarios en donde tú podrás establecer las alternativas de cómo actuar, los protocolos de qué hacer. Decía Carlos, y es muy cierto, esto le corresponde a las instituciones, sí, pero también es el momento que la institución tiene que bajar a territorio. Es decir, aquí hay otro tipo de instrumentos y formas en las que la planeación puede entrar en el territorio. Y estoy hablando de manera muy concreta en la planeación participativa. Esta no solo es útil para los temas electorales, ¿no? O para los temas donde vas a ver cuál es el uso de suelo o la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. También es útil para esto. ¿Por qué? Porque a partir de tener este conocimiento e identificar de manera zonificada el territorio donde tenemos mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad, es ahí donde tú vas a implementar protocolos específicos, pero ¿quién los va a hacer? La gente. ¿Quién tiene que apropiarse de esa información y de ese conocimiento? La gente, que es la que vive y que transita en esos lugares. Identifica las zonas vulnerables y las zonas de riesgos. Y si a esto le sumamos que tengan un conocimiento pleno de qué hacer ante una condición de riesgo, ahí ya tenemos un paso adelante. Pero si a esto le sumamos un enfoque de gestión integral de riesgos, donde no solo es identificar las zonas vulnerables, las zonas con riesgo, los protocolos, pero si ahora le incorporamos elementos de infraestructura, de nuevas tecnologías, de elementos que tenemos ahorita a la mano para poder tener una mayor comunicación entre la sociedad y poder respaldar las acciones que puedan tenerse en el territorio, es fundamental. Este es un laboratorio muy importante que podemos empezar a explotar, a modelar y a poder generar en esto los mecanismos de cómo vamos a evolucionar en el territorio, la interacción en el territorio y la forma de ocupación y las formas de cómo apropiarnos de ese territorio, pero de manera plena, con un conocimiento de sus debilidades y sus fortalezas. Creo que aquí es importante poder hacer que las instituciones aterricen en el territorio, hablen con la gente, le den la información, pero que la gente la asimile como tal. Y esto no es un proceso inmediato. Este sí es un proceso que implicaría tal vez mesas de trabajo o tal vez foros de planteamiento de este tipo de riesgos y vulnerabilidades, pero se puede dar. La autoridad que tenga la oportunidad y el ánimo de explorar este tipo de instrumentos sería muy importante, porque por lo regular se ocupan para el presupuesto participativo, tal vez, ¿no? Pero pensemos en esquemas de información y esquemas de qué hacer ante una condición de riesgo. Y si ya tenemos, como en el caso que comentabas tú de Iztapalapa, un instrumento de alertamiento temprano y lo hacemos del conocimiento pleno, bueno, el modelo habrá que evaluarlo. Y esa evaluación, como bien mencionaba Carlos, si esa evaluación nos da elementos, pues vamos a extrapolarlos o vamos a replantearlos en aquellos lugares donde exista
condiciones similares y que podamos corregir el efecto o los efectos de riesgo que pueden tener ahí, disminuyéndolos, ¿no? Con esto, ¿qué garantizamos? Buscamos, en todo caso, la salvaguarda de la integridad de las personas, ¿no? No sé si con esto fui claro al respecto. Martín, ¿sí quedó clara tu pregunta? Yo quiero de alguna manera también ahondar un poquito en este tema, Iván, porque sabemos que tenemos dos vertientes importantes. Una es el riesgo histórico, que de alguna manera sabemos que puede llegar a existir, o hay riesgos recurrentes, pero hay otros que pudieran nunca haber existido y de alguna manera nos generan en alguna situación, ¿no? Que de alguna forma sabemos que está ocurriendo. Por ejemplo, en México hemos tenido tsunamis, pero tsunamis muy pequeños. Pero eso no quiere decir que el día de mañana lleguemos a tener tsunamis más grandes. O tenemos riesgos sísmicos en el centro del país, pero estamos padeciendo riesgos sísmicos en el norte del país. Que el día de mañana vamos a tener riesgos mayores, ¿sí?, en el norte del país que nunca habían ocurrido. Y quiero también recordar que de alguna manera hubo una nevada en Jalisco hace 2 o 3 años que jamás había tenido de alguna manera, o jamás había padecido este gobierno. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que bueno, no solamente nos tenemos que sesgar en los históricos, sino también tenemos que prepararnos y conocer por lo menos los posibles y los futuros riesgos que podamos llegar a tener. Ahí de alguna manera, para mí es importante que tomemos en cuenta esa parte, ¿no? Hay una pregunta que está haciendo Jocelyn que dice, ¿qué porcentaje de la población conoce el sistema de alerta local? Carlos, ¿me quieres ayudar con eso? Mira, en el 19, una estadística que presenta el INEGI dice que más o menos algo así como 82 municipios no tienen un plan, un programa de protección civil, no tienen, de hecho, un comité de protección civil. El problema aquí es que sí hemos dejado de lado el proceso de planeación, que es normativo, ¿eh? O sea, no es algo que a uno le guste, pues porque tiene esa deformación, sino porque por norma existe que deberíamos de tener no solamente todo el gobierno federal, no solamente cada estado, también cada municipio y, fíjate, cada institución, cada empresa y en la medida de lo posible, cada colonia, ¿sí? Un programa interno de protección civil. Ya después está como propuesta que llevemos a cabo un programa interno de protección civil familiar. Eso, cada quien lo aplica en la medida de lo posible. Es triste mencionarlo, pero casi en todos los seminarios que estamos, se pregunta este tipo de cosas. Por ejemplo, no espero la respuesta masiva, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un extintor en nuestra casa? Presente por la posibilidad no, por la lógica de que existe un peligro de incendio, porque todos tenemos una estufa, porque todos tenemos un microondas y porque todos tenemos luz y porque seguramente todos tenemos por ahí algún cortillo, ¿no? Un cortocircuito. Entonces, ese tipo de cosas es cuestión de la construcción de una cultura de autoprotección. Y eso tiene que ver precisamente con cómo el gobierno asume su responsabilidad de plantear los planes y programas, establecer un vocabulario y bajarlo y presentarlo ante la población otra vez, para que la población, cuando escuchemos la alerta sísmica, sepamos qué eso significa, ¿sí? Pero yo les comentaba en esto, después del 17, empezamos a decir esta situación de, híjole, es que se tendría que cambiar este tipo de sonido, porque nos alarma, nos pone muy tensos. La situación es que si el día de hoy empezáramos a cambiar entre nosotros, pues, empezamos a cambiar
la conceptualización de las palabras que utilizamos, pues el día de mañana nuestro vocabulario desaparecería, o sea, no tendríamos la forma de comunicarnos. El lenguaje funciona precisamente cuando existe un emisor, un receptor, un mensaje y un código que ambas partes podamos decodificar y entender lo que eso significa. Esta es la parte en la que creo, bueno, la que tiene que ver los sistemas de alertamiento temprano, construir estos vocabularios y impregnarlos, difundirlos, dejarlos en la comunidad. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se dice, los que han analizado esto, que parece ser que la forma en la que mejor está dando resultados, que nos concienticemos de una cultura de autoprotección, tiene que ver con dos formas. Una, la formal, que es para formar profesionales, es decir, en la escuela, ¿sí? En la construcción de técnicos, de licenciados, de maestros, de doctores, en especialistas en estos temas. ¿Y qué creen? La difusión masiva, los webinars, las pláticas casi mucho más coloquiales en este sentido, pero sobre todo mucho más abiertas para que la población, a lo mejor algunos de los que está con nosotros ahorita, no está viendo nada más una persona, están viendo ahí 2 o 3 o 4, y entonces eso va a dar la pauta para que se generen cuestionamientos y se platiquen entre ellos y digan, oye, a mí me quedó esta duda o a mí me quedó aquella, oye, pero a mí lo que sí me quedó claro fue aquello. Y esto nos va a dar la pauta también para que participen, para que nos sigan aquí preguntando algunas cosas, y creo que tenemos todavía algún tiempecito, ¿no? Entonces, si quieren, ahorita contestamos otras. Muchísimas gracias, Carlos. Quiero contestar otra pregunta que... Hay algo que me gustaría plantear. Ajá. Sí, mira, aquí creo yo importante algo. Sí, estamos tratando el tema de qué es el alertamiento temprano, cómo de alguna forma lo entendemos, cómo de alguna forma lo vamos explorando, modelando, construyendo. Pero hay que preguntarnos ahora, en esta condición de pandemia, ¿cómo se va a actuar? O sea, hay un alertamiento temprano, a lo mejor no existe, pero aparte, ese alertamiento temprano te establece protocolos que habrá que actualizar y que habrá que condicionar esta realidad, a esta nueva realidad. Y es algo que tenemos que empezar a preguntarnos, a trabajar y empezar a construir esas actualizaciones de esos instrumentos que para este momento ya no nos son tan útiles. Si tenemos una debilidad en que no hay programas internos de protección civil y le sumamos la condición que tenemos actualmente de la pandemia, entonces nos encontramos con un elemento donde es importante su actualización. Y lo pongo a la mesa porque yo no sé hasta qué punto esto ya se tenga que implementar y que actualizar. Ejemplo muy concreto, Plan Sismo Ciudad de México. Bueno, sabemos qué hacer, algunos no saben muy bien qué hacer, pero bueno, finalmente hay un instrumento. Y ese instrumento respondía a una realidad no pandémica. Ahora, en esta condición, tenemos que pensar cómo ese instrumento va a responder, cómo ese instrumento vamos a manejarnos en espacios donde donde no se debe plantear una alta densificación, donde vamos a concentrar para salvaguardar la integridad de las personas, sino ahora es salvaguardar la integridad de las personas y pensar de qué manera entre las personas no tenemos esa interacción que al rato repercuta en una condición desfavorable, ¿no? Nos salvamos de un sismo, pero nos ponemos vulnerables ante otra condición, ¿no? Y lo pongo en la mesa, porque bueno, creo que es importante la discusión al respecto. Muchísimas gracias, Iván. Y quisiera de alguna manera abordar un poquito lo que comentó Carlos en la forma de difusión y de información hacia la comunidad. La comunidad de alguna manera no podemos manejar ciertos aspectos técnicos o tecnicismos que de alguna forma no entiende la comunidad y en lugar de acercarse se aleja hacia las mismas personas que son en ese momento, que están de líderes o que están como autoridad en los gobiernos locales, que los gobiernos locales son los que están más cercanos a la comunidad, ¿sí?
Y por eso cuando desarrollamos un sistema de alerta temprana de riesgo hidrometeorológico, lo que pensamos más fácil es generar un sistema de semáforo. ¿Por qué? Porque los colores ya lo tenemos muy preestablecido nosotros psicológicamente hablando, de que el verde, pues al final de cuentas es algo que no está ocurriendo, que el naranja de alguna manera es una alerta y el rojo es algo demasiado grave. Ese mismo semáforo pues se está manejando también en la parte del Popo, ¿sí? Y lo vamos manejando, lo vamos viendo en otros ámbitos, donde siempre ya nos marcan como el color rojo una alerta, un aviso muy grave, ¿sí? Y un color verde como algo que todavía no es tan grave, ¿no? Que pudiese ocurrir. Entre ellos, pues bueno, está el azul, que el azul de alguna manera es un aviso simplemente, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, ya sí vemos otro tipo de afectaciones que se presentan como la novedad del COVID. En esa situación, vamos analizando y vamos estudiando la información. Como ocurrió, que se origina primeramente en China, ver qué está haciendo China. Hay algo que se llama en la industria, que de alguna manera se llama benchmark. Benchmark es qué hacen los mejores para generar o solucionar un problema. Si China de alguna manera ahorita bajó o mitigó de alguna forma su riesgo, pues algo tuvo que haber hecho y buscar la forma de cómo adaptarlo en México, o lo que se le llama tropicalizarlo. Es ver qué tanto puede funcionar. Primeramente, si no sabemos difundir correctamente la información hacia la población no lo va a tomar en cuenta, no va a valorar la situación. ¿Sí? Recientemente que he salido a la calle, yo veo ya un 30% de la población sin cubrebocas. Porque tristemente, si no conocemos o no tuvimos una persona cercana a nosotros que haya padecido este mal, pues no vamos a creer que existe este mal. A lo mejor hasta vamos a pensar que lo está inventando el gobierno por atacarnos, ¿no? Como mucha gente piensa, ¿no? Entonces, dejamos a un lado la situación, no le damos el valor suficiente y en lugar de mitigar esta pandemia o la contingencia como tal, simplemente el día de mañana los números se van a incrementar, no van a disminuir. Recordemos que México ahorita es el cuarto lugar en número de muertes a nivel global, ¿sí? Y pueden llegar a incrementar o podemos llegar a ser hasta el primer lugar en esta situación, porque la población no la está tomando tan en cuenta o no lo está valorando como deberíamos. Tristemente nos está afectando la economía a todos, pero tampoco no estamos dando solución a todos los problemas, en el sentido de que, bueno, genero la economía, pero me cuido también, ¿no? O sea, evito de alguna manera las muertes, tanto las mías como los que están cercanos a mí. Y esta parte es la que falta todavía esa difusión de información, a lo mejor desde todos, ¿sí? Y cómo permearlo hasta las últimas personas, que es la comunidad, y la comunidad misma, cómo puede de alguna manera activarse, cómo reacciona la comunidad como tal. Y la respuesta, pues lo estábamos viviendo, ¿no? Carlos, ¿nos quieres acompañar? Paco, perdón que te interrumpa. Tenemos antes Si es de mi computadora bueno, es que no sé si era yo o era Paco el que estaba perdiendo un poco ya parece que ya se restableció. Sí, pero perdón que los Mira, interrumpa. Tenemos una pregunta de Elena. Hay dos preguntas aquí. Ah, exacto. Elena, están contando con gente que sabe hacer la situación de riesgos. Lo que debe de hacer. Sí, desgraciadamente, la construcción de la cultura de autoprotección todavía no la tenemos desarrollada. En serio, en la medida de lo posible hemos mejorado el número de personas que identifican la alerta sísmica y que de repente sabemos qué es lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, en el 17 nos pasó algo muy curioso. Muy curioso. No solamente porque se repite, ¿no? El 19 de septiembre, sino porque es 2 horas después del simulacro. Y después de este 17, en todos los seminarios les he planteado, en serio, sin ganas de molestar, sin ganas de criticar, ni mucho menos. Replantémonos nosotros mismos.
Tú, ¿qué estabas haciendo 2 horas antes durante el simulacro? ¿Te bajaste riendo? ¿No te bajaste? ¿No tomaste las precauciones? De verdad, después del 17, ¿has participado en los simulacros? Esa es la forma en la que podemos capacitar a las personas. Exactamente. Cuando suceda, se escuche la alerta sísmica, vamos a hacer esto. Cuando se empiece a mover, vamos a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Después nos preguntan, ¿y qué sucede si tenemos la condición de que se nos juntan 2 o 3 riesgos juntos? Ya lo tuvimos. El 26 de julio, el 20 de junio o de julio fue, tembló y todos estábamos enclaustrados, ¿no? ¿Qué hacemos? Salimos corriendo, porque además la alerta sísmica no sonó en todas las zonas de la Ciudad de México, pero el temblor fue bastante considerable. El movimiento lo sentimos la mayoría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En ese sentido es donde yo les digo, es fundamental el vocabulario, es fundamental el protocolo y cómo difundimos el protocolo. Y cómo ese protocolo está difundido en un vocabulario, en un lenguaje que entendamos los que estamos relacionados. Porque en el momento en que estamos en el trabajo, en el momento en que vamos en el micro, en el momento en el que vamos en el metro, pues nuestra familia es la que está ahí. Cuando estoy en el trabajo, a quien tengo que sacar o a quien me tengo que preocupar porque siga las instrucciones o porque entienda todo, qué es lo que tenemos que hacer en este momento, esa es la que está ahí. Y digo, como más cercana que nosotros teníamos con el paciente en el momento en que dabas las infracciones, ya viene una tendencia de años a la fecha para el RCP solo con las manos, ¿sí? Para alejarnos, para tratar de evitar, además de las barreras que podríamos utilizar. Pero ya hay una tendencia al RCP solo con las manos. Pero, ¿qué sucede en otros casos? Y por eso, lo que es fundamental es este tipo de reuniones, es este tipo de charlas, este tipo de pláticas, para que lo empezamos a entender. ¿Por qué? Porque va a llegar a más personas. Porque necesitamos en un momento educarnos todos y tener esa cultura de autoprotección. En la medida que yo me protejo, te protejo también a ti. Y por eso creo que es fundamental hacer énfasis en el mantenimiento y en la protección de esos modelos financieros con los que contamos en México. Porque todos sabemos del Fonden, ¿no? Activamos el Fonden, pues híjole, vino el problema para Tamaulipas, Nuevo León, ya se activó el Fonden. Pero una parte fundamental y que tiene que ver con el sistema de alerta temprana es la prevención. Y en la prevención es donde necesitamos meter más recursos para hacer más programas, para hacer más investigaciones, para construir más protocolos, para hacer bien nuestro vocabulario, pero sobre todo para difundirlo a todos, para que todos entendamos lo que estamos diciendo y lo que nos toca hacer en cada uno de los momentos. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, de alguna manera sí es cierto, debe existir una corresponsabilidad, ¿no? En ambas partes, entre la autoridad o el gobierno y la sociedad. Se vuelve un poquito complejo porque, bueno, dices, ¿con quién quién tiene que empezar primero, no? Si la autoridad acercándose a la comunidad o la comunidad acercándose al gobierno. Yo lo viví, o sea, ya como autoridad de alguna manera cuando nos acercábamos nosotros a las colonias. Iztapalapa tiene 293 colonias. Cuando nos acercábamos a ellas para difundir y de alguna manera regalar cursos o ofertar cursos, difícilmente la comunidad se acercaba a nosotros. No culpo a nadie, pero pues igual a lo mejor la difusión no fue la adecuada. Ahí de alguna manera participaba un poquito la parte de desarrollo social y a lo mejor la misma comunidad no tenía el tiempo para poder tomar el curso o existe también una apatía por parte de la misma comunidad de que no desee saber más de lo que requiera, ¿no? O sea, no existe también esa necesidad, o no tenemos esa cultura de tener la necesidad de querer saber cuáles son nuestros riesgos que nos atañen y cómo de alguna manera procede, ¿no? O sea, cuáles son los recursos que tiene el gobierno para de alguna manera accionar
y cuál sería la responsabilidad como nosotros como comunidad para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Cómo me tengo que autoproteger en caso de, ¿no? Tú comentabas, Elena, también, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una lluvia y una erupción volcánica, ¿no? Y a lo mejor tenemos también el sismo en ese momento, ¿sí? Primeramente tenemos que conocer qué tanto nos pudiera afectar el volcán. Gracias a Dios, el volcán solamente nos afectaría en las cenizas. Difícilmente nos pudiera impactar la parte de la lava en caso de que realmente hiciera una erupción grande, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, yo no me sentiría tan espantado por esa situación. La lluvia depende del tipo de lluvia, ¿no? Si es una lluvia eléctrica, pues me daría más miedo estar afuera y más si estoy cercano a un árbol que estar dentro de mi casa, ¿sí? Y en el caso del sismo, bueno, pues también tengo que considerar los aspectos, cómo está mi casa, cómo está a lo mejor la unidad habitacional donde vivo, ¿no? Si realmente tiene unos buenos cimientos, si el tipo de suelo en el que estoy es una zona 1, zona 2 o zona 3, si es de alguna manera lacustre o es de suelo rígido, cómo realmente opera o cómo acciona en caso de un sismo, ¿sí? Si yo ya de alguna manera mandé evaluar la estructura, si la estructura es sólida o de alguna manera ya es una estructura endeble que requiere ciertas reparaciones. Entonces, toda esa parte también es parte de mí como de alguna manera como dueño de un inmueble. Si el inmueble es apto para aguantar inundaciones, si el inmueble es apto para aguantar sismos, si el inmueble es apto para aguantar vientos fuertes o algún otro fenómeno que le pueda atañir. Esa parte es, por eso se vuelve un poquito compleja, ¿no? De dónde te quedas, adentro o afuera. Simplemente en el 2017 hubo personas que se quedaron adentro y de alguna manera sobrevivieron y hay personas que salieron y perdieron la vida, ¿no? O sea, tristemente, entonces ahí pues se vuelve complejo porque dirías, bueno, ¿a dónde vas? ¿No? Hubo personas que salían y les pegaba el poste en la cabeza y fallecieron, ¿no? Hubo personas, tristemente, como el Repsamen, que las maestras les dijo, quédense, y de alguna manera se colapsa el inmueble y pierde la vida. Entonces, sería muy complicado decirte qué hacer, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis de nuestro entorno, tanto donde trabajamos como donde vivimos, y qué haríamos en caso de, qué podríamos hacer. Entonces, tenemos que ver las zonas de menor riesgo, estudiar las zonas, ¿sí? ¿Qué tanto de alguna manera me pueden ayudar? Si yo vivo en una unidad habitacional, sé que el edificio probablemente se pueda colapsar. Pero si yo salgo a las escaleras, sabemos que las escaleras están construidas de metal y de manera aislada al inmueble. Entonces las escaleras tengo una mayor posibilidad de supervivencia. No quiere decir que tengo un 100% seguro, pero hay una mayor posibilidad, ¿no? Y hay una zona de estacionamiento. Entonces, si yo logro salir al estacionamiento, todavía incrementa la posibilidad de supervivencia. Y como tal, bueno, otra situación, pues también tendría que considerarlo, ¿no? Carlos, ¿quieres hablar algo? Sí, no sé si Iván tenía un comentario. Bueno. Sí, es importante plantear también, o sea, sí es importante conocer el contexto en el que te ubicas. Es fundamental conocer ese contexto en el que te ubicas y distinguir tus riesgos. Es importante que la gente conozca estas vulnerabilidades, pero también no es su responsabilidad tener el conocimiento pleno de lo que te pueda llegar a fallar. Aquí es donde las instituciones tienen que entrar y de alguna forma transmitir parte de lo que es el conocimiento. Hablo de una exploración que en algún momento generamos o que se generó, y es esa cédula de evaluación post-sísmica, ¿no? Para las edificaciones. Tal vez con elementos muy, muy evidentes y representativos, pudieran ser lo que puedas difundir a la gente, ¿no? Y que esté con conocimiento de ello. Tal vez no va a poder evaluar estructuralmente su edificio, pero sí va a poder distinguir cuáles son los elementos que son de alerta o que son de mayor preocupación ante una situación post-sísmica, ¿no? En este caso. Comentaban el tema de las lluvias, ¿no? Y las cenizas. Ojo,
Recordemos que estas lluvias, al combinarse con cenizas volcánicas, pues puede llegar a tapar drenajes, ¿no? Y ahí tendríamos otro tipo de fenómenos. Entonces, hay que conocer ese contexto y hay que ver de qué manera podemos estar atentos para revertir esas condiciones desfavorables que en algún momento pudiéramos presentar, se pudiera presentar en nuestra cotidianidad. Creo que por ahí es el trabajo y el ejercicio para informar y para que la gente sepa qué hacer ante situaciones muy concretas. Y eso lo podríamos unificar en el territorio, ¿no? Pero primero se requiere de un diagnóstico de cuáles son aquellas vulnerabilidades, aquellos riesgos a los que estás expuesto. Gracias, Juan. Hay una pregunta de Erika. Bueno, si quieres primero, Carlos, ¿quieres abordar algo? Sí, ya, yo intentaba ver si podía contestar estas dos preguntas. Una que va directamente para mí. Dice, no sé si, yo creo que la leo para que. Carlos, el ser humano por sí mismo se protege, es parte de sobrevivir, pero es importante que se le dé a conocer a la sociedad los protocolos, donde una parte de ellos está la prevención y esta prevención se realiza por parte de las autoridades locales o federales, donde los servidores públicos deben. Los pierdo, no sé si siguen en línea. No, a mí me sacaron y me dijo que había sido bueno. Sí, pero está muy bajo el ancho de banda, Iván, no sé cómo está por allá. Eric, ¿nos puedes ayudar nada más a verificar esa parte? Está todo bien, nada más es ahí directamente con ellos, el ancho de banda, para que lo verifiquen. Sí. ¿Continúa? Sí, listo, Paco. Solo fue un breve desconexión. ¿Va? Muchísimas gracias, Mari. Carlos, te veo congelado todavía la imagen, no sé si nos escuchas. No sé, yo me veo que ya estoy moviéndome, no sé si no sé si me escucha. Bueno, al parecer Carlos todavía no ha podido conectarse bien. Hay dos preguntas que estábamos abordando. Una de ellas es, ¿consideran que la posición activa de los ciudadanos de la implementación de medidas preventivas aprendidas durante la pandemia del 2009 pueden entenderse como una deslegitimación de gobierno? Se vuelve algo... Uy, me sacó, ¿no? No sé, yo sí los escucho y hace no, rato bueno, sí, creo que ¿Quién es tu internet. ¿Quién habla? Es tu internet, Paco. Soy yo, Marisol, estoy hablando. No, sí, dijo. Mari, ¿Quién sigue? No, ¿quién sigue? Sí. No, puede continuar, Paco. Es que se había desconectado momentáneamente para que puedas continuar. Gracias, Mari. Me gustaría que Carlos de una vez abordara lo que estaba platicando. A ver. Y después abordamos el otro tema. A ver, ahí voy. Mira, es un poco de lo que comentabas tú también, Paco, en tu intervención anterior. Y algo que nos planteaban el año pasado en el seminario donde nos conocimos. Alguien preguntaba del público, oye, ¿por qué a mí? ¿Yo por qué tengo que aprender lo que tengo que hacer en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de paro cardíaco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si son ustedes, las autoridades, a las que se les paga? Era una persona de Protección Civil la que estaba presentando, a las que se las paga y tendrían que darme la atención porque yo para eso pago mis impuestos, ¿no? Y entonces, la situación es que, a final de cuentas, si sucede esto que yo les decía en el micro, en tu trabajo o en tu casa, el primero que va a estar ahí y el primero que tendrá la responsabilidad de intentar apagar el incendio eres tú. Porque el primero que será afectado eres tú. Entonces, sí es mucho más importante que tengas las herramientas más elementales para protegerte. Esto no exonera la responsabilidad de las autoridades y no exonera la responsabilidad de nosotros como académicos de hacer investigación y de seguir trabajando independientemente de cuando lleguemos. Y dices, Paco, lo que pasa es que de repente, no sé si fue cuestión de comunicación o qué pasó, la comunidad no respondió mucho.
Eso nos pasa donde quiera, ¿eh? Iván tiene la experiencia que hemos ido a diferentes lugares y de repente tenemos una respuesta muy agradable y al siguiente día no llega, ¿no? Y así nos pasa, pero esa es la parte que nos toca de picar piedra. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos difundir mejor la información, que haya más personas enteradas de lo más elemental de lo que se tiene que hacer, vamos a dar mejores resultados. Y en lo que sí no coincido plenamente es en que sea obligación forzosamente de una de las dos partes. La tendencia más evolucionada en el mundo es a trabajar con la comunidad. Y yo decía, en el marco de Sendai están 3 ejes fundamentales: la gestión integral de riesgos, la atención a cambio climático y el trabajo con comunidades. Esos son los tres planteamientos que nos están invitando. Y además, somos miembros del marco de Sendai. México lo firmó. Tenemos que empezar a decir. Si las acciones de la población respecto al COVID tienen que ver con una deslegitimación del gobierno, la situación es que sí, siempre, en el caso de un desastre, siempre deben llegar en la sociedad. Tú decías en el Rifsamen. Al parecer, se cortó otra vez la comunicación. Carlos, no sé si nos alcanzas a escuchar. ¿Sabes, Paco? Yo creo que sería importante que a lo mejor el video lo pare para Carlos, para que tal vez pueda tener un mayor fluidez en la red. Ok, igual voy a apagar mi video. Carlos, ¿estás ahí? No. Sí, estás saliendo. ¿Ustedes creen que si existía un sistema de alerta temprana en caso de pandemia se hubiera conseguido evitar tantos contagios en la pandemia actualmente está afectando a nuestro país? Sí, aquí lo que mucho interfiere es, por ejemplo, las líneas propias en su casa de internet, el ancho de banda que tengan. Correcto. Me voy a desconectar. Gracias, Eric. No sé si concluyo, ¿puedo concluir nada más? Adelante. Carlos, nada más apaga el video. Lo que sí es cierto es que hay protocolos muy específicos para la comunicación de riesgos. Y esto tiene que ver nuevamente con el primer comentario que hice. Si no se tiene el lenguaje más adecuado, ya sea por el receptor o específicamente por el emisor, siempre se generará un conflicto de entendimiento. Y a final de cuentas, otra vez, la sociedad, por esa situación innata de autoprotegerse, va a buscar las herramientas, a lo mejor no las más idóneas, pero va a buscar los medios para resolverlas. Muchísimas gracias, Carlos. Y hay una pregunta, bueno, ya no se pudo abordar la pregunta y ya no aparece la del 2009, en el caso de la primera epidemia que tuvimos del H1N1. No es deslegitimizar el gobierno, pero tampoco quisiera más o menos como hacerlo ver o aterrizarlo de forma muy cotidiana, ¿no? Muy mundana, en el sentido de que la gente de alguna manera a veces se malacostumbra a estirar la mano y esperar que el gobierno lo resuelva todo, cuando pues sabemos que ya las arcas del gobierno, en cualquier gobierno de cualquier país, pues ya no son tan vastas como para decir, bueno, pues ahora te mantengo tantos meses en lo que nos recuperamos, ¿no? Esto se vuelve bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso, por ejemplo, de los países europeos, la gente ahorra el 50% de su salario, porque saben que en algún momento pueden llegar a padecer o a sufrir alguna situación.
y ellos de alguna manera van ahorrando y van guardando reservas para en caso de emergencia. Tristemente, en la cultura mexicana no llegamos a tener esa cultura de decir, bueno, pues quiero o tengo que guardar, porque no siempre voy a tener, ¿no? Creemos que si tenemos trabajo ahorita, vamos a tener trabajo durante 20 o 30 años, y que de alguna manera, pues al final el gobierno nos va a mantener por parte de una pensión. Ya ahorita ya no hay pensiones, ya no hay jubilaciones por parte del gobierno, ya los está lanzando esa iniciativa. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Que pues a lo mejor con el dinero de la Afore que tengamos, pues no va a ser suficiente para de alguna manera mantener los próximos años que ya no estemos trabajando, ¿no? Y en esa situación, lo digo porque es parte de la prevención de un sistema de alerta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Sí? Tenemos una casa segura, contamos con extintores, contamos con medidas, contamos con una instalación eléctrica segura, o ya la instalación ya es de hace 30, 40 años de la vivienda, o más, donde de alguna manera sabemos que la vivienda simplemente puede tener 50 años de vida y después de los 50 años, pues bueno, ya genera una vulnerabilidad mayor, ¿no? Entonces vamos incrementando nosotros mismos el riesgo si nosotros no vamos entendiendo también las situaciones que nosotros nos corresponde como personas, como dueños de alguna manera de ciertos lugares. Y ahí es como podemos también exigir nosotros, sí, también podemos exigir también a las autoridades que de alguna manera sean profesionales, pero también impulsando nosotros como ciudadanos a contribuir en esa profesionalización. Ahora sí, dime, Iván. Sí, mira, de hecho va muy vinculada con la última pregunta, ¿no? Lo que plantea, no sé, el compañero Milán. ¿Usted cree que si existiera un sistema de alertas temprana en caso de pandemia, se hubiera conseguido evitar tantos contagios, ahora sí que en el país? Mira, empezamos el planteamiento de esta mesa a partir de un enfoque de planeación. ¿La planeación qué es? Es antecedernos a las necesidades. Si bien es cierto, se tendría que haber generado todo un esquema de trabajo o de acción ante una condición pandémica, también está la otra, la corresponsabilidad que como ciudadano puedes tener ante este tipo de situaciones. O sea, ¿cómo te preparas tú? Acabas de mencionar un elemento fundamental. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos empleos bien remunerados que nos permita poder generar ese tipo de ahorros, ¿no? Lo que comúnmente ocurre es nuestras inversiones están guardadas en tabiques, en la vivienda. No tenemos un esquema que nos pudiera solventar esta situación, pero sí evidentemente creo que al tener un enfoque de planeación, pudiéramos habernos antecedido a este tipo de escenarios. Yo sí lo creo que es fundamental retomar esta visión planificada que nos permitiera poder atender escenarios como el que estamos viviendo actualmente y que desafortunadamente por la condición socioeconómica de nuestro país, pues bueno, no todos tenemos esa posibilidad de ahorro, ¿no? Y con esto se ha evidenciado la condición vulnerable en la que nos encontramos. Con eso cierro. Muchísimas gracias, Iván. De alguna manera, sí, se vuelve un poquito complejo, pero debemos de entender que, bueno, todos los sistemas de alerta tienen que irse mejorando, tienen que generar una versión posterior, porque vamos viendo que cada vez los desastres y las emergencias van siendo más grandes, ¿no? Si anteriormente teníamos un sismo de 7.5, 7.8, llegamos a tener un sismo de 8.1. Y históricamente nunca había existido en ningún planeta un sismo intraplaca de una magnitud de 7.1. Recientemente lo tuvo México y muchos países vinieron no solamente a ayudar, sino a entender el fenómeno, porque si ese fenómeno ocurriese en Japón simplemente se hubieran particionado los edificios. Y si ese sismo hubiera ocurrido en Nueva York, hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? O sea, se fracturan los edificios a la mitad y de alguna manera se hubieran colapsado. Entonces, esa situación es la que tenemos que ir actualizando también todos los posibles riesgos que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Yo los invito a que entendamos, es nuestra responsabilidad
entender y conocer los riesgos de nuestra localidad, ¿sí? Si no sabemos cómo, podemos preguntarles a las autoridades, a los profesionales, a los académicos, ¿cómo puedo conseguir esa información? ¿Sí? Y no solamente el saber la información, sino también cómo de alguna manera puedo yo prevenir, ¿sí?, mi situación para simplemente salvar mi vida y la de los míos. Ahorita atiendo la pregunta de Erika y primero vamos con Carlos, que quiere también mencionar algunas cosas. Bueno, sí, mira, es cierto que cada vez más la información se está abriendo. Afortunadamente ya tenemos acceso al SIG de la CDMX, pero también es cierto que mucho de esta información no forzosamente la entendemos, ¿no? Entonces, lo que sí se vale es que existen otros espacios. ¿Cuáles? Las universidades, los investigadores, y de antemano lo que yo ahorita pondría sobre la mesa, por mi parte, pues estamos abiertos. Vamos a platicar. La sociedad necesita acercarse y tener la confianza de allegarse a la información, porque no forzosamente tenemos esa confianza. Muchos pensamos que la universidad es nada más para los que están allá adentro, y no es cierto. La universidad es de la sociedad, y entonces tenemos una obligación como universidades públicas. Nosotros tenemos una corresponsabilidad con la sociedad, porque dependemos del presupuesto público, y entonces, y gran parte de nuestro trabajo es esa: realizar investigación, generar nuevo conocimiento, difundirlo, hacerlo llegar a las poblaciones. Dice Erika, deberíamos de ir pensando entonces en un sistema de alerta a la precarización laboral. No estoy seguro si es un sistema de alerta. O sea, hay diferentes esquemas internacionales para pérdida de empleo, ¿no? Para respaldarte en caso de empleo. Tenemos que preocuparnos, sí, por una sociedad más colaborativa, más participativa. Tenemos que preocuparnos por conocer lo que hace nuestro gobierno y exigirle que haga lo que tiene que hacer, porque hay cosas que están establecidas por ley. O sea, pues yo acabo de decir, a las universidades, hay muchas cosas que hacemos por gusto y hay otras que hacemos porque tenemos que hacerlas. Hay una ley, o sea, por eso tenemos un salario. Y los gobiernos tienen esa obligación también, tienen que dar resultados. Y la sociedad tenemos el derecho de pedir esos resultados. Dice por ahí en la participación ciudadana, necesitamos más estatizar a la sociedad, es decir, que la sociedad se sienta más Estado y al tiempo de socializar al Estado, es decir, que el Estado entienda más que es sociedad. Y entonces, ese es un compromiso, ese es un planteamiento evolutivo en el marco de la democracia, ¿no? O sea, dejar el hecho de que la democracia es ir a votar no es cierto. La democracia es conocer, saber, actuar como ciudadano, y como ciudadano también tenemos derechos y tenemos obligaciones. Hay que comprometernos, hay que informarnos, hay que enterarnos. Hay muchas plataformas en donde se están difundiendo seminarios, MOOCs, webinars. Y ahorita digo, sí, estamos en este marco de la pandemia en la que muchos de nosotros aprendimos que existían estas formas de comunicación, de videollamadas, y además la posibilidad de abrirlas, hacerlas masivas. Entonces, si ya estamos aprendiendo en eso, hay muchos espacios en donde podemos acercarnos, en donde podemos instruirnos, conocer un poquito más, y que además son gratis. Ahorita son gratis. Hay muchos. Estoy hablando de la Ciudad de México, ¿eh? Gratis. Uno, sí, le tienes que dedicar algunas horitas a la semana, un tiempo de programa, te sientas, tomas tu curso. Hay algunas que son sincrónicas, es decir, tienes que entrar a la hora que se está proyectando, como esta, por ejemplo, y hay otras que son asincrónicas. O sea, tú te puedes meter el sábado o el domingo a las 10, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, el día que tengas insomnio, pero lo que sí necesitamos es
que el conocimiento se vaya ampliando y también yo quiero regresar al primer punto. Necesitamos concientizarnos de que tenemos en el sistema de alertamiento temprano que construir un lenguaje que entendamos todos. Y para que podamos conocer ese lenguaje todos, pues tenemos que conocer los conceptos, ¿no? Entonces, una parte le toca al gobierno, otra parte nos toca a los investigadores, otra parte le toca a la sociedad, pero aquí todos estamos juntos. Y dicen la mayoría de memes de esta, o salimos juntos o no salen. ¿Sale? Yo estoy abierto a preguntas todavía. No sé, Paco, cómo estamos de tiempo, pero yo estoy aquí, todavía tengo, bueno, mientras mi internet me lo autorice, ¿no? Entonces, estamos todavía con media hora de tiempo. Entonces adelante, si quieren meter otro tema, o si quieren entramos a preguntas, como ustedes gusten, o si ya pasamos al café, ¿no? Algo que me gustaría abordar un poquito con la pregunta de Erika, que tenemos que entender también la parte de la adaptación de los cambios, ¿no? Que es lo que le llaman la resiliencia como tal. Lo que hace unos años a lo mejor era de moda o lo que era sólido, pues actualmente ahorita se está desmoronando, ¿no? Y vemos la historia de muchas empresas que eran muy fuertes, que hasta compran otras empresas, y resulta que ahorita pues no están muy bien o prácticamente están en la quiebra, ¿no? Y nos pasó a nosotros directamente, ¿no? Muchos de nosotros, yo creo que podríamos decir que económicamente no nos está yendo muy bien, pero tenemos que buscar adaptarnos, cómo generar nuevos ingresos, cómo no solamente depender o exigirle al gobierno, el gobierno a lo mejor probablemente no supo actuar o fue complicado el actuar de manera apropiada, porque no veía el tiempo estimado que pudiera de alguna manera decir, ¿sabes qué? Va a durar durante 6 meses esta pandemia y nos va a afectar durante 6 meses. Pues yo creo que aunque si nos hubiera avisado el gobierno eso, pues ¿qué haríamos todos, no? Haríamos las compras de pánico y simplemente acaparamos todo, o los primeros que llegaron a los centros comerciales y los demás, pues, fríguense, ¿no? Y se vuelve complejo, o sea, realmente, si nos ponemos a analizar todas las situaciones o todos los contextos y los posibles futuros que pudiéramos tener, pues siempre podrían existir caos más grandes que los que tenemos actualmente. Y simplemente tenemos que también tener una visión y ver qué tanto podemos nosotros mismos adaptarnos a ciertos cambios y generar otros tipos de ingresos o ayudarnos de manera conjunta para no de alguna manera perjudicarnos tanto, ¿no? Que eso, bueno, pues es otro tema a discutir. Y pues le dejo la palabra a Marisol para ver cómo continuamos y todavía hay más preguntas. Claro. Pues muchísimas gracias, maestros. De verdad, creo que eso es un tema apasionante, el tema de alertar de manera oportuna, pero creo que el maestro Carlos hizo mención muy clara y específica. ¿De dónde nace el tema de los sistemas de alertamiento temprano? Pues de ese conocimiento o ese instrumento de planeación que debe de existir y existen los 3 órganos de gobierno. ¿Y dónde entra la parte de la responsabilidad como ciudadanos? Ya es muy claro que no hay participación ciudadana, es muy claro que como ciudadano no me informo dónde voy a vivir, no me informo qué tipo de suelo es el que cuenta la casa que voy a comprar o dónde quiero vivir. Solo a veces compramos por un estatus de mercadotecnia. Yo quiero vivir en Polanco y voy a comprar en Polanco, ¿no? Yo quiero vivir en Las Lomas. O pues a mí lo que me alcanzó es para Coatepec, Barrio Alto, y allá voy. Allá está mi casa. Pero no analizamos, pues, no analizamos que cada temporada de lluvias, pues bueno, por esa parte va a correr el agua de los cerros a gran velocidad. Inclusive Polanco lo vemos con las inundaciones de Mariano Escobedo y Ejército Nacional cada temporada de lluvias. Pero ¿qué pasa? O sea, mi ego es mayor. Entonces aquí entra una parte más interesante que me gustaría dejar en el tintero para los investigadores o para fortalecer este instrumento de planeación. Conozco la comunidad, conozco si yo quiero ser diputado o senador, mis funciones y qué le voy a ofrecer como
este instrumento de planeación al ciudadano que voy a gobernar. Tenemos diputados que viven en Polanco, pero son los diputados locales de Iztapalapa, por ejemplo. Y ahí están los nombres, ¿no? Conozco que mi alcalde ahora en Miguel Hidalgo, pues ya fue alcalde de Gustavo Amadero y conozco la zona que voy a gobernar. ¿Qué políticas públicas voy a implementar para esta zona de gobierno? ¿Qué pasa con ese ciudadano que le va a exigir a este representante, administrador de esas políticas públicas para gobernar en forma conjunta con el gobierno de la ciudad y a su vez con nuestro presidente de la República? Entonces vamos concatenando y reconocemos que ni como ciudadano conozco el riesgo, ni como funcionario reconozco mis funciones y mis facultades legales al firmar que voy a ser el alcalde y cuáles son mis responsabilidades. Si el siniestro es en mi alcaldía, porque no conozco ni mis riesgos, y mucho menos cómo voy a implementar políticas públicas para salvaguardar la integridad de mis ciudadanos. Y complementándolo, conozco el perfil de mis mismos ciudadanos. ¿Tienen participación ciudadana? ¿No participan? ¿Sí participan? ¿Qué me van a exigir? ¿Y cómo los voy a informar? ¿Cómo les voy a informar? ¿Cómo voy a llegar a ese alcance de mis ciudadanos? Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio, lo digo cada miércoles, de estar en esta sesión de redes sociales, estar en línea, posteriormente poder publicar nuestro video. Pero hay comunidades, y no tan lejos, les digo, Cuautepec, Barrio Alto, donde se te corta la señal y no tienes ni internet, ni puedes ver el webinar completo. No funciona el Maps. No puedes ni pedir un Uber, ya estás ahí perdido, ¿no? Entonces, creo que nos deja muchas lecciones. ¿Y cómo voy a llegar en caso de una emergencia, alertarlos y decir, sí, Paco, tengo un semáforo rojo para esta comunidad? Y bueno, y más allá, pensando más allá, alertar de manera oportuna para mitigar o para prevenir el riesgo. Pero sabemos que alertar, después de ese análisis de riesgos, bueno, tengo que tomar medidas a largo plazo, es decir, a construir o generar obras a largo plazo o a mediano plazo que mitiguen el riesgo. Por ejemplo, se puede observar en esta zona, donde no es un talud como en algunos otros cerros, porque ya la construcción llegó al nivel muy alto, entonces ahí no es roca, ahí es otro material que se desliza sobre estas viviendas. Entonces no los voy a contener con cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de material. Por ejemplo, ahí utilizaron herrería, pero respaldada en bajo qué estudio. Entonces creo que nos dejan una tarea de volver a mi origen y al origen de esos 30 y tantos años del Sistema Nacional de Protección Civil, a reconocer mis fortalezas y debilidades, como le decía el maestro Iván Cervantes Ortega. A ver, fortalecer qué he aprendido y ver esas buenas prácticas de los gobiernos locales, de los gobiernos que conocen el territorio, de los que sí les ha funcionado, han tenido éxito, y si es necesario, digo, por aquí está nuestro querido amigo Rafa de Tláhuac, si es necesario salir con el perifoneo, pues ver si ya conozco mi comunidad, pues perifoneo, puerta por puerta, pero lo importante es salvaguardar de la mejor manera, pero con conocimiento. Y bueno, creo que aquí cerraría, creo que yo me apasiono, con una palabra clave, con conciencia ciudadana, pero también con conciencia y conocimiento del funcionario, ¿no? ¿O exageré, Paco? No, al contrario, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Iván, por las aportaciones. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que de alguna manera les haya servido esta pequeña charla de amigos. Yo lo puse como debate porque pues yo a veces sí les pregunto a los demás, o se las planteo directa, ¿no? De qué harías o cómo funciona, ¿no? Probablemente no siempre tenemos las mejores herramientas, no tenemos la mejor infraestructura, pero tenemos que buscar la manera de por lo menos hacer lo básico para salvaguardar la vida, como bien comenta Marisol. Rafa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos.
¿Quieren dar algunas, ahora sí, las últimas palabras? Iván, Carlos. Bueno, antes de que tome la palabra Carlos, Iván, hay una Sí, pregunta más de Paco, bueno, Se desconectó Iván. Estaba tomando la palabra, Paco. Sí, ok. estoy escuchando, los escucho, A los ver, escucho. Hay una pregunta al final. Martín dice que creo que lo que comentas de fortalecer se ha dado, ya que en la Ciudad de México las cosas han cambiado del 85 a la fecha. Sí, han cambiado. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, ¿no? Como en todo. Digo, tenemos más sensores de los alertamientos sísmicos en México, pues solamente había en la parte del Pacífico y hay en la parte del Golfo. De alguna manera se han mejorado algunos sistemas, ya se exige al titular de protección civil que pues de alguna manera tenga un cierto perfil, ya no es el amigo del amigo, entonces en esa parte sí ha cambiado, ha mejorado, existe ya la profesionalización, ya existe la licenciatura en protección civil, pregúntenle a Carlos, que pues de alguna manera él está en la UACM y no es la única universidad, ya hay varias universidades que dan la licenciatura, ya existe una maestría, ya existe un doctorado, esa parte es la que ha mejorado, ¿no? Ya hay especialistas, hay vulcanólogos, hay sociólogos, hay sismólogos, donde nos ayudan también a entender mejor los fenómenos que nos atañen, pero también igual hay muchísima población que desconoce completamente el actuar. Hay otros fenómenos que nos están empezando a impactar y que desconocíamos, como actualmente las epidemias y las pandemias, que bueno, pues tienen siglos que existen, pero nunca en México habíamos considerado o valorado esta situación como una emergencia, como pues en el 2009 y como actualmente se está manejando, ¿no? Mira, toca algo muy importante, Paco. Sí, Perdona que te interrumpa, amigo. Toca algo muy importante, Martín. Dice, creo que lo que comentas de fortalecer se ha dado, ya que en la Ciudad de México las cosas han cambiado del 85 a la fecha. Es cierto. Lo que puedo decir también aquí es algo muy claro. La Ciudad de México tiene un constante crecimiento demográfico y espacial, desordenado. Y a lo mejor lo que nosotros conocemos como alertamiento en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es muy limitado a este límite político administrativo. Yo me pregunto, en el Estado de México tienen instaladas la misma infraestructura de alertamiento, porque finalmente el fenómeno nos afecta a todos dentro de la Ciudad de México y en su zona conurbada. Entonces, creo que ahí es donde este tipo de experiencias se han cambiado, sí, pero entonces habrá que fortalecerlos y habría que ampliar la cobertura y habría que ampliar también este conocimiento de qué hacer ante, en este caso, un fenómeno geológico sismo, ¿no? Creo que es fundamental y es la oportunidad que tenemos para que, a su vez, podamos tener una mayor influencia en cómo actuar y de qué manera hacerlo, pero a partir del empleo de infraestructura que nos permita poder tener ese impacto mayor, ¿no? Sabemos que a lo mejor nos afecta en la Ciudad de México, pero ¿cuándo nos hemos preguntado qué municipios conurbados se han visto afectados derivados de los sismos? Y sí hay, ¿no? Sí se ha dado. Entonces, aquí es de qué manera este instrumento y este modelo que aplicamos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, lo ampliamos para esta zona conurbada, lo adecuamos para que este límite político-administrativo no sea eso, un límite. El fenómeno nos afecta a todos, el fenómeno es de carácter regional, no respeta límites político-administrativos. Y lo mismo ocurre en otros municipios en donde tenemos otro tipo de fenómenos que nos llegan a afectar, pero desafortunadamente el enfoque muchas veces se cierra la política que implementan en una entidad o en un municipio o en una delegación, ¿no? Creo que es importante que este tipo de fenómenos que son de carácter regional sean valorados en función de ese tipo de afectaciones que puede darse en el marco de esa regionalización, ¿no? Y es hacia donde debemos transitar ahora, ¿no? Si bien es cierto, en el 85 la afectación nos dio muy fuerte, nos generó una historia muy triste. Bueno, no se compara con lo que pasó en el 17, ¿no?
en ese sentido, sí hubo afectaciones, pero no fueron de la magnitud que en su momento se tuvieron en el 85, ¿no? ¿Qué habla? Ahí que habla que bueno, se trabajó tal vez en una mejora al reglamento de construcciones, que puede ser un instrumento que también adicionalmente fortaleció que no tuviéramos este tipo de afectaciones. Y así podríamos desmenuzar las mejores prácticas que nos han llevado a que estos riesgos no se transmitan en afectaciones mayores, ¿no? Bueno, entonces de ello hay que retomar esos antecedentes, hay que ponderarlos con lo que tenemos actualmente o lo que nos ha ocurrido actualmente, y lo que haya que mejorar, pues hay que implementarlo, ¿no? Hay que discutirlo, hay que trabajarlo, no quedarnos estáticos. Creo que es importante lo que plantea el señor Martín o amigo Martín, y porque pone en la mesa, de alguna forma mi interpretación es no quedarnos ahí. Si sabemos que ya logramos avanzar en esta medida, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿No? Territorialmente, socialmente, infraestructura, hay que buscar los mecanismos para poder tener una mejor condición ante un riesgo o ante una eventualidad emergente, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que nos encontramos en la pandemia y desde un enfoque de gestión integral de riesgo, antes, durante, después, nos ubicamos todavía en esta condición, ¿no? Y bueno, pues aquí sería importante también ver, bueno, cómo vamos a ser resilientes para poder entrar en esta pandemia y para poder adaptarnos, como bien decías, Paco, y responder a una cotidianidad distinta. Es ahí donde tenemos que empezar a incorporarnos. Cierro con esto. Muchas Rafa, gracias, Iván. Rafa, ¿quieres hacer algunos comentarios también aportando? Tenemos escasos 12 minutos para poder cerrar el foro. Pues muchas gracias. Paquito, un saludo. Maestro Carlos, Iván, muchísimas gracias por la plática, por recordarnos no un poquito, sino mucho, la importancia de los sistemas de alertamiento temprano y particularmente la necesidad de la implementación en política pública. Más que la aplicación en la población abierta y todo eso, que finalmente ya es un reflejo de lo que se hace como política pública. Pero muchísimas gracias. Excelente ponencia por parte de los tres. El debate estuvo bueno. A veces nos perdimos un poquito con el propósito original de la alerta temprana, pero bastante bien, al final de cuentas. Muchísimas gracias, maestros. Gracias por la invitación y bueno, pues estamos disponibles en cualquier momento para otro tipo de debates entre amigos, ¿no? Hay una pregunta final. Más, Paco. Sí, hay una pregunta final. Lo estaba contestando de manera escrita, pero bueno, nada más para comentar eso aparte, ¿no? Martín dice que si es lo mismo educar a un joven de nivel de licenciatura que a un niño, pues simplemente te diría que la psicología y la andragogía no son los mismos, ¿no? El niño va a entender de una manera que ya un adulto no lo va a asimilar de la misma manera. El adulto por lo regular lo asimila en la andragogía en base a las experiencias y el conocimiento que ellos tienen. Entonces, sobre eso mismo lo van adaptando. Entonces, cada vez que nosotros de alguna manera hagamos un tema de prevención, cualquiera que sea, debe de ser pensado también a qué tipo de sociedad lo estamos desarrollando o edades que lo estamos manejando. Es lo mismo que, pues no es lo mismo hablar en la Ciudad de México ante un sistema que comentarlo en alguna comunidad a lo mejor alejada de Chiapas o de Oaxaca, donde pues probablemente no lo asimilen de la misma manera porque no lo viven, ¿sí? Pero sí, cada una de las personas que en algún momento han dado capacitación, pues primeramente tienes que hacer tu análisis de a quién va dirigida esta capacitación. Y como en esta situación, bueno, pues me pidió Marisol que iba a hacer a un público abierto, no con una cierta especialización. Entonces, como tal, bueno, lo desarrollamos de manera abierta, de manera transparente, sencilla. Si fuera, por ejemplo, para la Sociedad de Arquitectos en materia de la salud, que alguna vez dimos un tema, Iván y su servidor, pues bueno, son arquitectos que desarrollan hospitales en comunidades o en zonas ya muy complejas, ¿no? Y pues las preguntas son en ese sentido, ¿no? De cómo adaptan un hospital
en zonas ya muy agrestes, ¿no? No sé si más o menos pude contestar tu pregunta, Martín. Bueno, por último, amigos, bueno, tenemos 9 minutos. Los que gusten ir encendiendo sus cámaras, sus micrófonos para ir tomando algunas gráficas para nuestras redes sociales. ¿Por qué es importante también esta charla entre amigos? Estamos sumándonos a estos esfuerzos de comunicarnos, como el maestro Carlos lo planteó al inicio, unificar criterios, no mezclar los temas, no mezclar las diferencias, bueno, más bien separar las diferencias de lo que es cada uno, lo que es la gestión integral de riesgos, lo que es la investigación, lo que es la función pública, lo que es la atención prehospitalaria, lo que es el contraincendio. Y todo, y el marco jurídico de cada uno. Yo lo decía con otras palabras hace unos días, el uniforme que porta si es distinto, pues actuamos conforme a ese uniforme distinto. Si hoy soy ciudadano, también reconocer que tengo miedo. Si hoy soy ciudadano, reconocer que no he terminado mi maleta de emergencia y que nos vamos todólogos. Definitivamente este tipo de foros y con este lenguaje común, con este lenguaje sencillo de estas charlas entre amigos, pues buscamos eso, disipar dudas, preguntarle al especialista, como ya nos lo han informado ampliamente los maestros del tema, efectivamente acercarse a las universidades, como lo decía Francisco, acercarse, ya hay una gama tan amplia y como ciudadano, más, ¿no? Aquí hay un comentario más de Martín. Dice, con esta respuesta, Francisco, es evidente que ustedes como académicos pueden y saben cómo socializar la información y que la ciudad puede recibir y poner en práctica por su propio bienestar. A veces como ciudadanos, pues hasta que tenemos la necesidad, pues nos damos cuenta que, pues bueno, mi departamento está asegurado o no está asegurado, ¿no? Hasta que lo necesito, me doy cuenta de ese tema y lo puedo investigar o profundizar. Pero si bien es cierto, también ahorita tenemos muchas fortalezas de comunicación y todo lo encontramos con un www que nos puede dar muchas respuestas. Sí, aquí alguien quiere tomar la palabra. Si no, se la cedo a Eric. Si no, ¿gustan hacer el comentario? También pero ojo, hay que tener cuidado con eso también. Es importante. Su servidor iba a decir antes. ¿Se cortó el mensaje? Sí, se perdió, Iván. A ver. Ok, mira, yo sí, el último comentario de Iván que comentó, de Martín, perdón, sí es evidente, la información que transmites tú a las escuelas es distinta que la que vas a transmitir a un centro de empleo. Aquí esta información de alguna forma es desmenuzada. ¿Y quién es el encargado de transmitir esta información evaluada? La propia SEP. La propia SEP es la que de alguna forma se encarga de ver qué información y cómo la transmite a los niños, ¿no? Hay una condición ahí de carácter pedagógica para ello. Con eso cierro, perdón. Bueno, si no hay algún comentario más. Sí, puede, profesor Carlos. Bueno, maestro Carlos. No, Carlos, está bien, nada más, pues, muchas gracias. Por ¿no? protocolo. No, digo, está bien, digo, pero además ya escuché 3 veces que son pláticas entre amigos, entonces, pues, si estamos entre amigos, pues entre amigos nos tuteamos, porque si no, dejamos, si guardamos por este momento el protocolo, pues, nos va a costar media hora en presentarnos cada uno de nosotros y se nos acaba el tiempo. No, miren, con todo gusto, lo rico es precisamente que salgan estas dudas, que podamos empezar a pelotear el tema. Esto es importante y esto tenemos que difundirlo lo más posible, ¿no? Entonces, pues esperemos que haya quedado algo para todos. Muchísimas gracias por habernos invitado. En lo personal, yo te agradezco, Paco, Marisol, Eric. Muchísimas gracias, pues a sus órdenes, ¿no? Pues creo, no les pasé mi correo, pero si quieren por ahí, pongan mi correo y estamos abiertos, ¿no? Estamos abiertos y además,
que sí hemos aprendido del 85 para acá, bueno, por supuesto que hemos aprendido, pero esto estamos hablando de la sociedad, y la sociedad no es nada más claro que la expresión de un sistema complejo. Entonces, ahí intervienen todo y lo que más se te ocurra. Y entonces, en la sociedad aprendes, pero cada día es nuevo, ¿eh? El día de ayer, por muy parecido que sea, no es igual que el de hoy. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que recordar lo que pasó ayer, tenerlo como elemento, pero visualizarlo hacia el mañana, porque seguimos evolucionando y las problemáticas se siguen dando en todos los ámbitos. Avanzamos en el reglamento de construcción, sí, forzosamente, pero también avanzamos y sabemos que seguimos avanzando, creciendo esta ciudad a partir de la autoproducción, porque hay otro elemento ahí. Y a veces no es, o sea, a veces yo les digo, a veces criticamos los asentamientos irregulares y pues uno no vive en un asentamiento irregular pues porque se sienta más cómodo ahí. Uno llega a un asentamiento irregular pues porque me alcanzó para comprar aquí, ¿no? Y empecé a construir mi casa con las manos y eché la losa un sábado invitando a los cuates, pues porque así es como funciona nuestra sociedad, ¿no? Porque no nos alcanzó para comprar la revolvedora en ese entonces. Y así, esta es la sociedad con la que tenemos, esta es con la que tenemos que trabajar. Y no se puede decir, ¿sabes qué? Yo sí resolvería todo si estuviera en Suiza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque si llegaras a Suiza, tendrías otras problemáticas, tendrías otra sociedad y tendrías otra cultura con la que te ibas a enfrentar. Entonces, tenemos problemas sociales, culturales, económicos, físicos. Y todavía tenemos que atender toda la cantidad de peligros con los que nos relacionamos y que decíamos, por lo menos, hay naturales, antrópicos y socionaturales, los que vamos construyendo, y algunos otros que vayan apareciendo ahí, porque ya por eso se metió también los astronómicos, ¿no? Entonces, no sabemos qué sigue, pero tenemos que seguir avanzando. Yo les agradezco enormemente, Carlos Arriaga, a sus órdenes. Gracias por invitarme. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues bueno, es de gente bien nacida ser agradecida. Eric, te cedo el micrófono. Hola a todos. Les agradezco mucho. Muy enriquecedora la participación. Yo creo que esto se queda hasta para una segunda mesa, ¿no? O una tercera mesa, ¿no? Para que adelante. Este es un espacio abierto y está abierto para todos ustedes. También dentro de la misma plataforma contamos con una plataforma de Moodle por si alguien quisiera entrar con un curso, adelante, ¿no? No hay ningún problema. Los cursos son gratuitos y este espacio es de todos, ¿sí? Además, lo que es alerta temprana en colaboración de Tecnimed, Sociedad de Emergencias en Respuesta de Desastres y el Instituto de Vinculación Educativa y Tecnológica les hacen este reconocimiento al maestro José Francisco Arreguín Hoyos, al maestro Iván Cervantes Ortega y al maestro Carlos Eduardo Arriaga Telles. Este reconocimiento se los vamos a hacer llegar exactamente, Marisol ya les hice llegar para que ella los pueda compartir con ustedes y ya los puedan tener ustedes, ¿no? Ahí en su mano, que exactamente que por su participación como ponente en las sesiones permanentes Aprendiendo Experiencias para el Éxito Personal con el tema de Sistema de Alerta Temprana, el evento académico que se efectuó el día 5 de agosto de 2020 en la sala virtual de nuestra institución. Ahí estamos y la invitación está abierta para cada uno de ustedes. Ustedes díganos, el espacio está abierto al 100%. Cualquier tema que quieran colocar en la mesa es bien recibido, ¿sí? Y comentar también que bueno, que para este viernes vamos a tener también otro, que es también por cuestiones así de que no es el miércoles, pero bueno, va a ser el viernes, que aquí
colocaron que es el miércoles, pero es el viernes 7 de agosto con el tema Cultura de Paz y Espacios Libres de Violencia, con la maestra Araceli García Rico, maestra del Instituto Politécnico Nacional, la cual está trabajando con estos temas que también son muy importantes dentro del vínculo social. Les agradezco mucho su participación y adelante, Marisol, para que pueda cerrar. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Como lo dijo Eric, pues cada miércoles estamos aquí hasta que el tiempo nos lo permita, ¿no? Las actividades. Creo que todos quisiéramos volver a nuestras actividades normales, a la nueva realidad. Pero bueno, si seguimos en casa, pues aprovechemos de manera oportuna y eficiente nuestros tiempos, compartamos, difundir el conocimiento es muy agradable, conocer nuevos amigos también. Muchísimas gracias, Paco, por haber aceptado esta invitación, Iván, Carlos. Y sumamos, seguir sumando, ¿no? Si se dan cuenta, en nuestros reconocimientos hay logos, hay instituciones que nos hemos ido sumando. Y vienen más, ahorita creo que es el momento de seguirnos apoyando, creo que esta parte de la reconstrucción social después de esta pandemia va a ser ardua, no nada más en el ámbito laboral, en el ámbito psicológico y en todos los aspectos de nuestro ser biosocio espiritual, creo que hay que aportar en todos los ámbitos. A todos nuestros participantes, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí están los datos de los ponentes. En las páginas están los videos, los quieran compartir y sigamos aportando. También, si quieren, gustan escribirnos con algún tema en especial, un ponente que gustan que invitemos, pues también estamos abiertos. Pues a todos, muchas gracias por un miércoles más y pues nos empezamos a despedir. Okay. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches. Y bueno, esperamos que haya sido útil la información que se comentó. Gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Saludos a todos. Saludos, Rafa. Gracias, nos vemos. Bye. Lili, saludos. Saludos. Los estuve escuchando. Sí, cómo no. Claro, por supuesto. Te vamos a hacer examen, Lilian. Por supuesto, Paquito, también te escuché. Te dice, te van a hacer examen, Vale. Lili, a ver si estuviste. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? ¿Ya estás? Cuídense mucho, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos, cuídense. Bye.